saludo para todos los participantes. Yo ya sabía que se venía una semana de mucha actividad, por eso quería hacer esta entrada en calor, ¿no? Para todos ustedes que se pongan ya un poquito las pilas, no solo con lo mío o con lo de lectura veloz, sino en general, porque es un puntapié a lo que se va a venir, porque se va a venir bastante intenso. Entonces, bueno, una vez está letargado, ¿no? En las nubes, y después, como en la facultad, nos llega de golpe todos los exámenes, los trabajos, entonces era como, bueno, un poco despertarnos e ir avanzando. Entonces, bueno, me llegaron actividades, algunas las pude ver, otras todavía no pude, pero ya haciendo algunas devoluciones pertinentes. Nosotros habíamos visto que la información que tenemos hoy en día crea una brecha muy grande entre la mala lectura que tenemos, que venimos desde los 6-7 años de edad con el mismo sistema educativo, con las mismas enseñanzas, con la gran información, los mails que nos llegan, bueno, los libros, los textos que tenemos, eso genera mucho estrés. Y como vimos en el módulo del descanso, el estrés genera una hormona muy nociva cuando está disparada y está bueno, en cantidades que no son óptimas, genera lo que se llama el cortisol. Y este cortisol, cuando se dispara con el estrés en una cascada de fuga y vida, que va a empezar a generar un caos interno. Entonces, fíjese ya cómo si no podemos afrontar esta lucha con la información, por así decirlo, entre comillas, lucha, nuestro cuerpo es estresado, porque va a estar apurado, y ese apure de no poder, de no poder gestionar. ¿Se escucha? Bien. Si tengo mal internet me avisan, acá me sale como que tengo bien el internet. Bueno, este desfasaje hormonal empieza a inhibir nuestra hormona de crecimiento, veíamos, y empieza a generar una a la vanguardia con estos temas. Nosotros veíamos, ¿sí? en el módulo pasado, que hoy vamos a ver el módulo B, ¿sí? El módulo A, veíamos lo importante del conocimiento. Nosotros en el conocimiento vamos a tener lo que se llama, estaba viendo un autor anglosajón que decía knowledge power, el conocimiento da poder y da ganancia, justamente lo que hablábamos, hackear nuestra química cerebral con el bienestar y el agrado por leer. Entonces, hoy vamos a ver cómo leer más rápido, con más enfoque, con precisión. Vamos a indagar un poco más en cómo funciona nuestro sistema nervioso central, cómo funcionan nuestros hemisferios, cómo es la fisiología del leer, y vamos a ampliar en lo que son los ejercicios. Entonces vamos por dos foques. Un foque teórico, porque si yo quiero leer rápido, tengo 2, 3, 4, 5 técnicas, están buenísimas, pero si yo no entiendo cómo mi cerebro debe procesar la información, ¿cómo voy a querer pretender manejar nuestro vehículo? ¿Sí? Tenemos que conocer a fondo nuestra máquina biológica. ¿Para qué? Para entender por dónde vienen pues, los tiros, ¿no? Para entender de dónde viene cada acción. ¿Sí? Hay que tomar acción. ¿Por qué? Porque hay una premisa que dice los deberes, ¿sí? Entonces, lo interesante es que nosotros nos tenemos que presentar entre nosotros, ¿sí? Que esto ya lo hicimos, y compartir el motivo por el cual tomamos este camino. ¿De qué? De leer rápido, para que no sea solamente algo, sí, voy al gimnasio para hacer 3 series de 10 y hacerlo. No. ¿Cuál es en realidad nuestro objetivo, ¿sí? Nuestro motivo? Porque si no hay motivo, no vamos a tener el timón de nuestro accionar, nuestro camino, donde queremos llegar, el horizonte. Entonces, esto se lo dejo un poco para ustedes, lo quería hacer dinámico, pero no nos va a dar el tiempo, si ahora nos ponemos a... Igual es corto, pero tómense esto un tiempo, ustedes 5 o 6 minutos, 10 minutos, para ver cuál es su motivo realmente, ¿no? Con estas técnicas, con estos procesos. ¿Qué es lo que los lleva a mejorar? ¿Qué es internamente lo que está implícito en ustedes que lo quiere hacer mejorar? Porque si no va a quedar en la nube. Y se trata de profundizar. Fíjense en la premisa, mayor no tu zoom. Entonces, ese programa es súper intenso, súper potente, pero tenemos que tener, ¿no? Bueno, un envase para poderlo llevar. Entonces, preguntas. ¿Cómo leemos? ¿Sí? Pregúntate esto, ¿eres ágil a leer? ¿Esta semana te sirvió para corregir barreras y dificultades? ¿Esta semana de lectura, de práctica, con el libro que utilizaste,
¿Pudiste hacer notas eficientes o tuviste o no? ¿O tuviste con uno de los 5, bueno, de los 5 errores que eran las regresiones? ¿Tuviste poca fluidez al leer o pudiste mejorar cada vez más la velocidad de la comprensión? ¿Estuviste con la subvocalización? ¿Perdiste el foco de atención? Estando disparado bueno, con la procrastinación, con las redes sociales, con diferentes sistemas que tienden al desorden, al caos interno. Las palabras y las terminologías las pude comprender mejor, pude representarme en imágenes todo lo que voy leyendo a través de la sincronización de los hemisferios cerebrales, pude. ¿Eres rápido? ¿Puede mejorar mi rapidez? ¿Puede mejorar mi tiempo? ¿Puede mejorar mis palabras por minuto? ¿O sigo siendo lento a partir de la semana de práctica? Leo y siento que no sé, ahora empiezo a comprender más en mi texto. Estas son preguntas, ¿sí?, que hay que hacérselas antes y después, para saber si mejoré. En lo que mejoré, seguir mejorando gracias a esa aplicación, y en lo que no mejoré en las sombras, bueno, ahí hacer el enfoque, ahí hacer la premisa para poder, es como un entrenador. En el alto rendimiento hacemos eso todo el tiempo. Este entrenamiento, ¿en qué mejoré? ¿En qué no mejoré? ¿Qué hay que hacer? Y gracias a esa autoobservación voy a poder llegar a un nivel superior. Entonces, decíamos, tu primer paso, ¿qué quiero decir con tu primer paso? Fíjate bien esta dinámica. El primero es la O, ¿sí?, de olvidar. ¿Qué es lo que tengo que olvidar? Bueno, tengo que olvidar lo que nos enseñaron de chicos, es decir, cómo nos enseñaron a leer de una manera ineficiente, con este sistema educativo que ya viene, bueno, de la revolución industrial, que no nos hace más que repetir como loros. Entonces, empezar a olvidar, el primer paso es empezar a olvidar las limitaciones que tenemos. Fíjate la imagen del elefante. Decían algunos textos del siglo, bueno, de la década del 70, que los elefantes le tenían miedo a los ratones. Y fíjate vos cómo nosotros podemos creer que somos limitados cuando en realidad tenemos una gran fortaleza y un gran poder, justamente como los elefantes. O el mismo el efecto mariposa, que habla de que una pequeña influencia en una parte del globo terráqueo puede tener una gran influencia a distancia. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder mejorar en lo que queramos. Tenemos que saber cómo, tener la técnica y superar nuestras limitaciones aparentes. Entonces el primer paso es olvidar. Fíjate cómo lo estoy leyendo, de derecha a izquierda, porque también nos enseñaron a que los textos se leen de izquierda a derecha, y no siempre es así. Yo puedo leer en diagonal, de abajo para arriba, de derecha a izquierda, yo puedo leer como quiero. ¿Por qué? Porque voy a utilizar toda la vista, toda la sincronización de los hemisferios cerebrales. Entonces, el segundo paso es state. ¿Qué quiere decir? El estado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate vos, para que la información perdure en una memoria de largo plazo, que es lo que me interesa, porque ahora vamos a ver lo que es la memoria de corto plazo y lo que hay atrás, toda la ciencia, los estudios que se hicieron de la memoria de corto plazo, que son el número mágico 7, más o menos 2 informaciones, algunos dicen 5, pero hay estudios que hablan mucho del 7, como es un número que está mucho en la naturaleza geométrica, lo vamos a ver en muchos ejemplos, ya lo vamos a ir viendo. Justamente el cuerpo funciona así, más o menos 7-2 información. Entonces, fíjate vos, el estado. Si yo tengo una información, y esa información le doy emoción, ya generé una memoria a largo plazo. En ese estado mental yo tengo que estar, en un estado de emoción, en un estado de sentimiento, en un estado, bueno, de estar sintiendo y gustando, no mucho saber harta, sino el gustarlo satisface el alma, ¿no? Interna y profundamente. Se trata de eso, de gustar cada cosa y no irnos por las ramas, sino darle emoción a cada información para que perdure. Fíjense en lo que es el bucle. Esto se conoce mucho en psicología, como el bucle de competencia-confianza. Habla que un círculo positivo de confianza genera una competencia y esta se fortalece mutuamente. Y al revés, si yo tengo un bucle de competencia-confianza negativo, bueno, voy a tener todo lo contrario, ¿no? Un círculo negativo de confianza, competencia, entonces voy a estar en un estado que no voy a poder absorber la información. El siguiente paso para absorber información inteligentemente es estar activo. Esto es, no procrastinar, estar con los hábitos, cómo comés, cómo dormís, entrenás, te hidratás bien o solamente das líquidos sin conductividad al cuerpo. ¿Tenés una producción hormonal eficiente a la noche o solamente te quedás trasnochando, que tu cerebro no se recupere,
que estas, como veíamos, los vasos linfáticos virtuales no funcionen, ya que no está descansando bien. Bueno, ¿cómo está tu situación activa con los hábitos y la procrastinación? Muchas veces uno está angustiado, deprimido, ¿sí? Cabizbajo, y eso genera toda una, en PNL se conoce como, bueno, una asociación neuromotriz. Nuestro cuerpo empieza a estar con una huella, ¿sí? Una huella motora en flexión, en estar cerrado, compactado. Cuando tenemos ese sistema, bueno, de lenguaje corporal, se sabe en la PNL justamente que así como una emoción genera un patrón corporal, una respiración aberrante, nosotros al revés, desde la respiración, el patrón corporal, podemos hackear nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando estamos en un estado off, en un estado apagado, tengo que empezar a estar enérgico, sacar pecho, levantarme, ponerme erguido, ¿sí? Respirar más enérgicamente. Por unos minutos voy a salir de ese estado para poder tener una inercia después empoderante y superadora de ese estado emocional. Entonces, estar activo, ¿sí? Generar otros hackeos. Todo acá es bienvenido. Utilizar la PNL, utilizar el entrenamiento, la suplementación, todo lo que haga que nuestro cerebro, que es nuestro principal enfoque, nuestra principal máquina, funcione bien. Y por último, es la P de profesor. Es decir, todo lo que nosotros aprendemos para realmente comprenderlo lo tenemos que enseñar. Fíjense, había la pirámide del aprendizaje. En el 90%, ¿sí? Está, o sea, arriba de todo, en el 90% del aprendizaje está cuando lo podemos enseñar. Qué curioso, somos seres sociables, seres que, bueno, como el tejido celular, hacemos sociedades en conjunto de individualidades. Entonces, la manera que más aprendes cuando enseño es muy curioso. Fíjate que el 90% del aprendizaje va a ser el enseñarlo. Y hay una regla que dice, si yo enseño lo aprendido, aprendo por 2. Entonces, la técnica de Feynman, ¿en qué consiste? Feynman era, bueno, un gran sabio de la época, químico, y él sobresalía de lo demás, era muy, bueno, conocido porque era capaz de enseñar muy fácil las cosas que él, bueno, podía aprender. El conocimiento que tenía era muy técnico, muy profundo, muy complejo, pero tenía la capacidad de enseñarlo tan fácil que a todos los alumnos le hacía entender el tema. Entonces, la técnica del Feynman es una muy buena para aplicar, que consiste en decirte, yo esto que sé, esto que estudié, ¿no? Y que creo que sé, ¿lo puedo explicar realmente o caigo en la ilusión del conocimiento de que aparentemente conozco del tema, pero cuando lo quiero enseñar tartamudeo, cuando lo quiero enseñar me doy cuenta que no lo estoy dominando, cuando lo quiero enseñar y lo quiero explicar en fácil me cuesta y me doy cuenta que me faltan detalles, que me falta el ejemplo, me falta evidencia, me falta conclusiones, no me puedo hacer bien las preguntas disparadoras. Entonces, ¿ahí estás entendiendo el tema? ¿O caes en lo que se llama la ilusión del conocimiento? Eso es lo que muchas veces nos pasa. La técnica, o acá, digamos, a lo que los invito a que hagan, es esto que yo sé, ¿lo puedo explicar a un nene de 6, 7 años, 8 años? ¿Se lo puedo explicar a una persona que recién está iniciándose en este tema, en una universidad, en una facultad, en un terciario? Y se lo puedo explicar ya a un profesional con experiencia en esos 3 enfoques, en esas 3 aristas. ¿Los puedo explicar o no? Cuando los puedas explicar, ahí es que dominaste bien el tema. Cuando no, es que todavía falta este primer paso para hacer. Este primer paso es fundamental. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Henry Ford, esta premisa la usamos mucho en las terapias. Si tú piensas que esto te va a curar o no, vas a estar en lo cierto. También lo decía Carl Jung y Henry Ford. Entonces, pensar que podemos, pensar que se puede mejorar nuestra lectura, nuestro entendimiento, nuestro enfoque emocional, nuestro enfoque ejecutivo o cualquier otra área en la que nos propongamos es crucial. Vamos a hablar un poco del número mágico 7, que era lo que les comentaba antes. ¿Por qué es tan importante este número, no? Bueno, el número 7 ya se habla, ya se sabe, bueno, que los colores, la gama de colores que el ojo percibe son 7 colores, de hecho se usan también en las terapias. Hay 7 maravillas en el mundo, están los 7 pecados capitales, las 7, bueno, notas musicales, hasta se dice que había la hija de Atlas en las Pléyades eran 7. Entonces, ¿por qué se dice el número mágico? Este libro, así se llamaba un libro, ¿sí? Este libro es del autor Miller. Miller era un gran psicólogo, el cual dijo, bueno, el número mágico o la ley del número 7, y le puso mágico justamente por esta relación media que hasta esotérica con el resto de las manifestaciones divinas. Fíjate vos que dicen
nosotros podemos aprender 7 datos más menos 2. ¿Y de dónde viene este dato? Él lo llamó Miller, ¿sí? En el 1900, más o menos de la década del 50, lo llamó bits a cada información. Es decir, nuestra memoria de corto plazo puede soportar hasta 7 bits de información más o menos 2. ¿Qué es un bit, Miguel? Un bit es un dígito. Lo podemos representar para que sea más visible en números, ¿sí? 1, 4, 2, 8, 5, 6, 7. Estos son 7 bits, ¿sí? Son 7 bits de información. Perfecto, aquí estamos bien. Ahora bien, cuando yo agrupo los números ya no son bits, sino que son chunks. ¿Qué es un chunks? Bueno, podría ser como algo así como un fragmentado, ¿sí? Como ya, bueno, empezar a darle una variación fragmentando la información propiamente dicha, valga la redundancia. Entonces, yo acá, el 1 con el 4, si voy a tener un chunks y voy a tener ya, fíjate vos, en teoría 8 bits, o sea, agregé un bit más. ¿Pero por qué? Porque aquí hice una trampita, hice un juego, agrupé información. Entonces, cuando yo puedo hacer este proceso, digo, ahora puedo recordar 7 más menos 2 chunks de información. Es decir, vamos a dejarlo un poco más en claro cómo funciona este sistema. Un bit es la cantidad de información necesaria para tomar una decisión entre dos alternativas igualmente probables. Perfecto. 2 bits de información nos permite decidir entre 4 alternativas igualmente probables, que es justamente lo que nosotros funcionamos, nuestra memoria de corto plazo funciona así, con 2,5 bits, 2,6 bits, ahora vamos a profundizar en eso. Ya lo que son 3 bits, que son 8 alternativas igualmente probables, es ya muy complicado acceder, y esto, fíjate que a medida que aumenta un bit, se duplica las alternativas. Es así como puedo llegar ante 32 alternativas igualmente probables, debo tomar 5 decisiones binarias sucesivas, porque esto empiezo a ya generar sistemas complejos a través de los chunks. Por eso nosotros, cuando podemos aprender con las imágenes, con los sistemas que estuvimos viendo, somos muy ágiles, porque empezamos a utilizar memorias de corto plazo en diferentes topográficos, con diferentes chunks de información, y lo modificamos imágenes. Entonces estamos utilizando en sincronía los dos hemisferios cerebrales. Por ende, estamos súper hackeando nuestra memoria de corto plazo. Ahí está la magia, en ese hackeo. Entonces vamos a ver evidencias. Nosotros tenemos, ¿sí? Cuando me puse a investigar esto, yo tuve que empezar a leer lo que son las similitudes de las varianzas, ¿sí? Las varianzas es la información, ¿sí? Que puedo explicar de una manera X. Y para poder hacer estos estudios científicos, lo que hacían los científicos, por ejemplo, acá voy a presentar diferentes ponentes y diferentes estudios con frecuencias, con sentidos, y lo que se hacía ahí con la varianza era determinar lo siguiente: si yo tengo una gran varianza, ¿sí? Es decir, una gran ignorancia, ¿sí? Voy a estar teniendo mucha incertidumbre en lo que va a suceder. Es decir, una gran varianza es igual a ignorar mucho un tema. Por ejemplo, un chance va a ser relativo, yo sea una persona culta o no. Por ejemplo, un chunk de información, ¿sí? Puede ser, se puede transformar en 3 chunks o 4 chunks si una persona no nativa está aprendiendo un lenguaje. En cambio, muy fácilmente, por un nativo va a ser un chunk de información. Esas son las variables de la varianza. Una varianza pequeña es cuando yo de antemano sé ya el resultado que puede tener a partir de una observación mía. Entonces ahí es cuando se empieza a complejizar, porque empieza a estar de antemano, ¿sí? La sabiduría o la subjetividad de cada ponente. Entonces lo que se hizo fue dar directamente estímulos unisensoriales. O sea, vamos a ir sentido por sentido para que no esté en juego estas varianzas, esta complejidad del ruido, las varianzas, las correlaciones, lo que son las covarianzas, bueno, y otros sistemas. Entonces vamos a empezar con lo que es lo que se llama el enfoque unidimensional. Es decir, voy primero al oído, voy después al gusto, voy a la vista, son sentidos de donde viene la información, y vamos a ir por ahí a ver cómo nuestra mente, nuestro cerebro se va comportando. Entonces ahí se llegó a hacer, bueno, el primer experimento Pollack lo hizo de 100 a 800 ciclos por segundo, es decir, Hertz, y vio que con 4 tonos diferentes no había confusiones, la persona podía rápidamente estar diferenciando los tonos, pero con 5 más tonos la confusión era frecuente. Esto me da
de vuelta que nuestra capacidad mental de corto plazo de 2 a 5 bits de información. Estos 2 a 5 bits de información representa 6 alternativas igualmente probables. Es justamente lo que digamos, 7 más menos 2. Entonces, podemos elegir más de 6 tonos diferentes. Acá lo puse de dos maneras diferentes, esta premisa. Leamos esto que es interesante. Dice, ¿podremos elegir más de 7 tonos diferentes? Entonces quiere decir que el oyente se confunde siempre. Cuando hay más de 6 tonos, el oyente se va a confundir siempre. Y cuando digo, no podremos elegir más de 6 tonos diferentes, el oyente nunca se confundirá. Quiere decir que a menos de 6 tonos nunca me voy a confundir, siempre voy a acertar. Esa es la información a corto plazo que yo puedo manejar. Esto viene a consecuencia del enfoque, por eso tenemos que tener enfoque. Cuando nosotros no nos enfocamos en la lectura, nuestra capacidad que es tan chica, tenemos 6, 7 informaciones que podemos codificar. Imagínate si estoy pensando en mi novia, si estoy pensando en la cena, si estoy pensando en el vecino, no voy a poder comprender nada. Entonces por eso se dice, el primer paso, muchachos y muchachas, el primer paso, amigos, comprendices, el primer paso es fundamental. Parece teórico, pero es súper aplicable. Yo quiero que entiendan por qué. Digo, de 15 a 110 decibeles. Acá ya Gardner empezó a hacer investigaciones con el volumen, es decir, empezó a subir y bajar el volumen. Una dimensión. Esto es unidimensionalidad, perfecto. Es una sola variable, para no entrar en estos conflictos que veíamos de la varianza. Entonces dice, la capacidad del canal para juicios absolutos de sonoridad es de 2,3 bits. Seguimos en lo mismo, en otro matiz, lo que es igual a 5 alternativas discriminables. Dice después Rasher y Connell. Con el gusto acá, con el gusto, lo mismo. Fíjate vos cómo nuestro cerebro, y cada sentido responde a un par craneal diferente, a un sistema cerebral diferente, pero aún así sigue siendo lo mismo. Intensidad degustativa se dio de 0,3 a 34,7 gramos de cloruro de sodio por 110 centímetros cúbicos de agua. Y se dice que la capacidad del canal fue de 1,9 bits. Bueno, el gusto es justamente uno de los... No podemos discernir tanto. Sin entrenamiento no se puede tanto. Pero que es igual a 4 concentraciones distintas. Capacidad del canal visual, Gardner y Hayek dijo, bueno, vamos a ver la vista, vamos a hacer que el observador describa la posición de un punto en un intervalo X, y se llegó a la capacidad de que el humano acá sí tiene más capacidad, 3,25 bits. Fíjense como veíamos que donde pongo el ojo pongo la bala, y que justamente, bueno, la capacidad de asociar la vista con la guía visual era, bueno, había relaciones con los reflejos tónicos asimétricos, veíamos ya unas cuestiones fisiológicas interesantes. Nuestra visión es una de las que más capacidades tiene. Este es el canal con capacidad más grande en la variable unidimensional, es decir, 1 a 1. Y otras investigaciones, que para hacerlo corto lo resumí así, dice que cuando empezamos a ver ya los diferentes tamaños de cuadrados, llegaba a 5 categorías. Cuando empezaba a haber diferencia de brillos, empezaba a tener, bueno, 2,3 bits de información, y ya hasta vibraciones en la piel, que hay diferentes, bueno, receptores en la piel. Tenemos, bueno, el receptor de Merkel, Pacini, Ruffini, bueno, eso ya es neurofisiología propia, pero fíjese cómo hasta los receptores de la piel que se hizo en el pecho ya podía diferenciar con diferentes vibraciones 4 intensidades, 5 duraciones diferentes y 7 ubicaciones. Es decir, nuestro cerebro y nuestro cuerpo se manejan en torno al 7, el número hasta cabalístico. Entonces, las medias se dice que de 2,6 bits, siendo 0,6 bits de desviación estándar, y con una media de las categorías en 6,5, justamente lo que decía el investigador, ¿no? Lo que decía Miller. Entonces, seguimos con las evidencias, pero ahora, ¿qué pasa si yo agrego 2 dimensiones? Es decir, ya no es una dimensión, vamos a agregar 2 factores, 2 variables, es decir, azúcar y sal. Bueno, cuando tengo azúcar y sal, me da 2,3 bits, un poco más que 1,9. Yo, en teoría, si yo lo sumo, me debería dar 3,8 bits, pero todavía está lejos de ser la media, y aún así ni sumándolo, porque esto no es sumatorio, esto se queda en 2,3, pero supongamos que yo lo sumo al 1,9 que tenía antes, me debería dar 3,8, aún no llego. ¿Qué pasa si la posición de un punto, agarro la posición de un punto en un cuadrado, pero en vez de ser un cuadrado en una dimensión, ahora es en 2 dimensiones? ¿Sí? En vez de ser un punto en una línea temporal, ahora es con 2 dimensiones, un eje X y un eje Y, ¿no? Un eje Y. Bueno, voy a llegar a 4,6 bits de información, no llego al 6,5 todavía. Volumen más tono, lo mismo, una dinámica bidimensional. Voy a tener 3,1 bits. Recordemos que, hagamos un recuerdo de lo que vimos recién, 2,5 bits
va a estar en el tono y lo que es en el volumen 2,3 bits. Entonces, si yo lo sumo, me va a dar 4,8, pero todavía no llego a este valor, porque estoy en 3,1, todavía no llego ni al 6,5. Entonces, dice, solo aumenta un poco la capacidad, le agregó una segunda dimensión, pero no tanto como debería. ¿Y qué pasa con los estímulos multidimensionales? Es decir, lo que son las palabras, los rostros, el código fonético. ¿Sí? Vos fijate con un fonema, ya el hablar es multidimensional. ¿Por qué? Tenemos 8 a 10 fonemas, decían algunos autores. Y justamente lo que vimos con sibilante, dental, mugiente, vibrante, lingual, gutural, bueno, tenemos 10 fonemas. Entonces ya cuando hay un estímulo multidimensional vamos a ver lo que pasa. Es muy curioso. Por ejemplo, una consonante oral o nasal es un sistema binario, ¿sí? Y un sistema ternario puede ser ya un fonema frontal, medio y posterior. Todo esto como nuestro sistema funciona. Nuestro sistema nervioso funciona con estos algoritmos, solo que no lo sabemos, porque son complejos, pero todo esto está pasando en nuestra cabeza cuando leemos, cuando hablamos. Entonces, ya cuando hay 6 variables diferentes, por ejemplo, frecuencia, intensidad, tasa de interrupción, fracción de tiempo, duración total y ubicación espacial, empieza ya a ver sumatorias en estos bits. Cada variable, ¿sí?, podría tener 5 valores diferentes, es decir, una frecuencia puede tener intensidad, tasa de interrupción, fracción de tiempo, duración y ubicación espacial, ¿sí?, porque son 6. Entonces, si yo tengo una variable, le puede tener 5 diferentes características. Cuando esto sucede, voy a tener una posibilidad de 7,8 bits, es decir, 150 categorías diferentes identificadas sin error. Ah, acá ahora la cosa se pone diferente. Es decir, ante estímulos multidimensionales, ya mi cerebro funciona diferente. Pero ¿qué pasa? Si yo agrego más variables, aumenta mi capacidad total, pero disminuye mi precisión. Es decir, puedo hacer juicios absurdos de varias cosas a la vez. ¿Y por qué mi cerebro funciona así? Es totalmente, tiene que ver con la evolución, ¿no? Dice, la evolución es la capacidad que tienen los organismos de responder una amplia gama de energía o estímulos. Pero para sobrevivir es mejor tener poca información sobre muchas cosas que tener mucha información sobre un segmento del medio ambiente. Es toda una filosofía de sobrevivencia este sistema. Por ahí viene un poco este número mágico, más menos 7, y esta es la neurofisiología de por qué comprendemos 7 más menos 2, las mujeres más 2, los hombres menos 2, de información al mismo tiempo. Y vamos a ver un poco, ¿sí?, cómo funciona nuestro cerebro a la hora de aprender. Nosotros, para poder aprender de manera inteligente, cuando leemos, tenemos que de vuelta ir a la magia de la sincronización de los dos hemisferios cerebrales. Nuestro lóbulo occipital, que es el que está acá atrás, es el que va a procesar las imágenes, ¿sí? La parte frontal la dejo afuera porque tiene que ver con la personalidad y con la motricidad primaria, secundaria, lo dejamos fuera, y después el lóbulo temporal, que va a tener que ver con la incorporación de palabras, y el lóbulo parietal, que es el que va a integrar ya las palabras. Entonces, fíjate acá, esto interesante. Nosotros tenemos que tener confianza, porque al principio, como me decían ustedes, no, al principio pasa que pretendo, al principio me pasa que no puedo estar, estoy con las regresiones, estoy con la subvocalización. Hay que tener confianza, porque en principio nuestra curva del aprendizaje va a ser exponencial hacia arriba, y en esa curva no voy a estar aprendiendo nada hasta que llegue a un nuevo nivel. Y esto es así, porque nosotros lo que vamos a hacer es empezar a entrenar nuestro hemisferio derecho. Nuestro hemisferio derecho, como cuando veíamos la correspondencia de valores en el módulo introductorio del programa básico de mnemotecnia, decíamos que el cerebro derecho era sintético, es decir, que analiza los mensajes en grupo, y nosotros, ¿cómo estamos acostumbrados a leer? De manera analítica. ¿Con qué? Con nuestro hemisferio izquierdo, ¿sí? Fíjense cómo ya los colegios, este método de prusiano de querer estudiar, ¿no? ¿Para qué se estudió la forma prusiana? Para que seamos de alguna manera obedientes al sistema industrial que estaba en esa época, ¿no? Ya hoy en día, bueno, hay otros métodos como el Waldorf, bueno, etcétera, el Montessori y otros sistemas que no vienen al caso, pero este es el punto. Ya desde chicos estamos aprendiendo a utilizar solamente nuestro hemisferio izquierdo. Cuando nosotros empezamos a leer utilizando la parte sintética, ¿sí?, del hemisferio derecho, ahí cuando empezamos en un primer momento a no comprender nada, pero cuando el sistema se empieza a sincronizar, es cuando esta curva del aprendizaje hace la diferencia. Entonces,
puede ser que tome un día, que tome 3 días, 1 hora, 1 semana, 2 semanas, depende de cada persona, pero cuando podemos comprender este punto que es súper clave en la lectura rápida, súper clave, ahí es cuando vamos a aprender hasta leer 5 veces más rápido, poder empezar ya a ver en imágenes lo que estoy leyendo, ya que justamente el hemisferio derecho, el hemisferio, perdón, izquierdo, que es el que analiza en pedacitos, y el derecho, que es el que analiza en bloques, cuando yo después puedo esto, después de práctica, sincronizarlo, ahí ya está. Ahí yo voy a poder, si quiero hacer análisis, desglosar la información, dividirlo, como digamos, en bits, pero primero yo lo tengo que empezar a incorporar en mucha información, así no la entienda, y de a poco la voy a poder desfragmentar. Y ahora hacemos 1 y 1. El ser humano puede considerarse un auténtico milagro de la naturaleza, la posibilidad de que, sí, vamos, ta, 1 y 1. 1, 2, ya.